Hola, esto es El disfraz de Polifemo. En el programa de hoy hablaremos de Aspasia de Mileto y de mujeres olvidadas por la historia. Y lo haremos con Alicia Morales. Hace unos meses, el que les habla no tenía ni idea de quién era Aspasia de Mileto. En cuanto supe algo de ella, caí en la cuenta de que no parecía un personaje irrelevante y me pregunté si el hecho de que yo no hubiera oído su nombre en mi vida era una cuestión de mera incultura mía, cosa nada desdeñable, o si habría algo más detrás. Seguí raspando un poco más y pronto tuve claro que aquí había gato encerrado. Y el gato encerrado resultó ser ni más ni menos que Aspasia se llamaba Aspasia y no Aspasio. Acabáramos. Hasta donde sé, el caso de Aspasia de Mileto no es ni más ni menos que uno más de los muchos en los que una mujer brillante quedó en segundo plano por el hecho de ser mujer. Algo que se ha venido repitiendo constantemente en la historia de la humanidad. Ana Vallabriga viene al disfraz de Polifemo a contarnos un caso parecido, en este caso del mundo de la literatura. Ana, ¿de quién se trata? Mujeres olvidadas en la literatura, por desgracia, hay muchas. Hoy vengo a hablar de María de la O. Lejárraga. Este es un caso especial, porque con ella se ha hecho justicia, aunque a medias. María nació en 1874 en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Nació en una familia acomodada y culta. Su padre era médico y toda la familia se trasladó a Madrid cuando María tenía 4 años. Fue educada por su propia madre siguiendo la metodología francesa. Terminó estudios de magisterio y ejerció como maestra durante 10 años. Ella sentía interés por la escritura, pero sus intereses no fueron bien acogidos por su familia. En 1900, con 26 años, se casó con Gregorio Martínez Sierra. Juntos comenzaron una exitosa carrera literaria. En 1908, María pidió la excedencia como maestra para dedicarse en exclusiva a escribir. Gregorio Martínez Sierra y María de la O. Lejárraga se supone que escribían juntos, pero las obras se publicaban con el nombre de él en solitario. Por ejemplo, la obra de teatro Canción de cuna fue escrita por María, estrenada en 1911 y recibió el premio de la Real Academia Española como la mejor obra de la temporada teatral. Cuando se estrenó, el teatro se puso en pie, pero Martínez Sierra fue incapaz de hacer subir a María al escenario para compartir su triunfo, que en realidad era el de ella. María fue una activa feminista en la época, pero creía que un libreto, un relato, una novela firmados por una mujer tendrían más dificultades de alcanzar el éxito y los adelantos editoriales serían más bajos. El matrimonio llegó al acuerdo, María escribía, pero él era el autor legal. Pero tanto compañeros escritores como actores, actrices, periodistas, todos sabían que ella era la autora de los textos que él firmaba. En 1922 el matrimonio se separa cuando Martínez Sierra tiene una hija con la amante que tenía desde hacía años, la actriz Catalina Bárcena. Después de la separación, Martínez Sierra le sigue pidiendo manuscritos a Lejárraga. Hay cartas que lo atestiguan, que ella le va enviando. En 1930, Gregorio firmó un escrito en el que reconocía la coautoría de su mujer, pero él reclamaba los derechos de autor para sí.
Cuando Martínez Sierra muere en 1947, su hija, Katia Martínez Sierra, reclama para sí los derechos de autor de la obra de su padre. María reclama a su vez y expone la carta que firmó Martínez Sierra, pero no le sirve de nada. Todos los derechos de las obras que había escrito para su marido pasan a manos de la hija de su amante. Pero Martínez Sierra no fue el único que se aprovechó del talento de María. Ya exiliada en 1951, María envió un manuscrito adaptado a guión cinematográfico de su cuento Merlín y Viviana a la factoría Disney. En él contaba la historia de un perro callejero que se enamoraba de una gata coqueta. ¿Os suena? Disney devolvió el manuscrito porque, dijeron, no admitían obras no solicitadas. Sin embargo, en 1955, apenas 4 años después, la factoría estrenó La Dama y el Vagabundo, un plagio en toda regla de la obra de María. Simplemente cambiaron a la gata por una perra. Después de lo ocurrido con la hija de su marido, María no quiso pleitear. Me sorprende que haya quien defienda la idea de que la relación entre Gregorio y María se asentaba en un respeto mutuo en vez de en un matrimonio basado en la explotación literaria y afectiva de María por parte de Gregorio. Es decir, que a pesar de que él firmara las obras, reservara los derechos para sí, aunque fuera un tipo mediocre e infiel, hay quien afirma que la relación de Gregorio y María fue una relación de respeto. María fue una escritora de gran talento que se rodeó de personas que utilizaron su inseguridad y su baja autoestima para aprovecharse de ella. Suyas son las traducciones de Shakespeare, los guiones del Amor Brujo, El sombrero de 3 picos y la mencionada Canción de cuna, todas firmadas por un marido mediocre. María de la Olejárraga murió en junio de 1974 en Buenos Aires, a pocos meses de cumplir 100 años, exiliada y completamente arruinada. Todavía en la página de Wikipedia de María Olejárraga no aparece el listado completo de sus obras, mientras que la de Martínez Sierra, aunque se comenta que se atribuye la mayoría de sus obras a María Olejárraga, aparece el listado completo. José Luis García, en su película Canción de cuna, puso como autor del texto original a nuestro amigo Gregorio en vez de a María Olejárraga, cuando ya se sabía cómo habían sucedido las cosas. Tal vez porque la hija del autor, Katia Martínez Sierra, aún vivía. Si os interesa saber más sobre esta autora, Isabel Lizárraga publicó en 2020 el libro Luz ajena. Vanessa Monfort también publicó en el mismo año La mujer sin nombre. Y para los más audiovisuales hay un documental ficcionado titulado A las mujeres de España, María Olejárraga, de la directora Laura Hochman, que fue estrenado en 2022. Todavía queda mucho para hacer justicia con esta mujer que fue una luchadora de los derechos de los y las demás, no en vano fue una activista política y feminista, pero que se ninguneó a sí misma. Gracias, Ana. Y por cierto, la próxima vez que te pases, me gustaría que fuera para hablar de tu flamante nuevo libro, con David Zaplana, La ley del hambre. Pero déjame unos días que lo lea antes, claro. Todo apunta a que Aspasia de Mileto ejerció una gran influencia en Pericles, gran jurista, magistrado, general, político y orador ateniense en la época que se conoce como Edad de Oro de la ciudad de Atenas, en concreto entre las guerras médicas y las del Peloponeso, y que solo el hecho de vivir a la sombra de ese gran hombre nos ha permitido saber algo de ella. ¿Es posible que hubiera más casos como el de Aspasia? ¿Y si fuera incluso frecuente que muchos de los grandes personajes de la historia fueran lo que fueron porque una gran mujer velaba por ellos desde un oscuro segundo plano? Estoy harta de vivir así, simulando ser una mujer mojigata y ignorante, que se limita a darte placer en el hecho y grata compañía en las panateneas. Anhelo ser reconocida por mi valía, difundir mis escritos, ser alguien, contar con un nombre. Aristócles, Atenas ni puede ni debe saber lo que representas para mí. Pero Platón, ¿no eras tú quien decía que la ignorancia es la semilla de todo mal?
No seas cínico. Además, yo fui quien te escribió la vistosa frase, como tantas otras de tu aclamada obra. Sabes que Atenas no aceptaría jamás que una mujer tuviera relevancia alguna por algo que no fuera su belleza. Claro, y porque te viene muy bien tenerme cruelmente escondida para que te escriba solo los diálogos, persuasivos discursos y todo lo que el señorito venga necesitando en pos de su mayor gloria, ¿no? Aristócles, no digas eso. Sabes que yo no estoy de acuerdo con todo eso. Es solo que eso de ahí fuera no es Mileto. Eso es todo. Sí, y por ello no haces otra cosa que mancillar la reputación del honorable Pericles, acusándolo de amancebamiento con Aspasia, mujer sin par e inteligente. Y por cierto, ha repetido 4 veces eso en una frase. ¿Ahora vas a defender a ese perro de Pericles? Sabes perfectamente que es mi enemigo. No me gusta que hables así de él. No se lo merece. No, no es tu vil enemigo. Tú eres quien osa injuriarle de forma cruel y injusta. Sabes que disgusta a mi pertrecho corazón que uses mis cuidadas frases para atacar a Pericles. Me ofende a mí y a ti. Debería avergonzarte involucrar a Aspasia en tan vil causa. El pueblo de Atenas debe saber lo que esa hetera hace con Pericles. Y cariño, no te enfades. Sabes lo mucho que te valoro. El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Mira, bonito de cara, no estás en el ágora, estás aquí, en esta lujosa oikos, hablando conmigo, tu ignorada esposa. Y esa frase también te la escribí yo. ¿Ya no te acuerdas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me querías? La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho, habla poco. ¿Otra vez usando mis frases? Perdona, amor. Es que me pongo nervioso cuando me hablas así de energética. Vehemente, se dice vehemente. Menudo rockstar de la retórica estás hecho. Vale, cariño. Me tengo que ir. Tengo que hablar de nuevo en el ágora. Vete, ya seguiremos hablando de esto. Te he dejado el discurso sobre la mesa. No lo olvides, que ya solo faltaba que tuvieras que improvisar. El disfraz de Polifemo nos trae hoy al despacho de Alicia Morales. Ella es profesora del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia y experta en literatura y cultura griega. Hoy nos echará una mano para acercarnos a Aspasia de Mileto, una de esas grandes mujeres olvidadas por la historia. Venimos de una dramatización y una de las cosas que me preocupaba, sabiendo que tú eres experta en lenguas clásicas, ¿el lenguaje que hemos utilizado sería creíble o más allá de los neologismos que hemos inventado daría el pego? Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues la dramatización me ha parecido genial. La verdad, me ha parecido muy divertida y además me ha parecido que está muy bien captado tanto el lenguaje como la situación que nos podríamos imaginar. Bueno, vamos a ver, es cierto que Platón no sabemos mucho de su vida. De hecho, creemos incluso que no llegó a casarse, pero no lo sabemos. Entonces, a mí me ha parecido muy imaginativo pensar en una escena, digamos, conyugal en la que Platón sí tuvo una esposa y además que fue esa esposa la que le guiaba y la que le ayudaba. Creo que recoge muy bien la idea fundamental, que es verdad que las mujeres en la Atenas democrática, por muy inteligentes que fueran y por mucha capacidad que tuvieran, la mayoría de ellas estaba excluida del espacio público y estaba recluida en la casa. Y es un poco esto, ¿no? Y luego creo que representa también muy bien lo que podría ser la imagen de Aspasia, porque como veremos, tendremos ocasión de comentar más adelante, Aspasia pasa por ser, o se nos dice en algunas fuentes, que educó o que enseñó a Pericles a que mejorara su capacidad retórica. Entonces sí, claro, y además podríamos pensar que probablemente habría muchas más Aspasias en las casas de los ciudadanos varones atenienses, pero de las que no sabemos nada porque no han pasado la historia. Vamos entonces con Aspasia. Lo primero, en breve y para situarnos un poco,
¿Quién fue Aspasia de Mileto? Pues mira, Aspasia de Mileto debió ser una mujer fascinante. Fue una mujer que vivió en el siglo V, en una época bastante conocida, porque... ¿Siglo V antes de Cristo? Siglo V antes de Cristo, claro. Una época bastante conocida porque es la famosa época esta que llamamos la Edad de Oro de Atenas, de la Atenas democrática. Y es una mujer que, aunque, como luego veremos, no era de Atenas, llegó a Atenas muy jovencita, probablemente tendría poco más de 20 años, y allí conoció al que fue uno de los personajes más importantes del momento, que fue Pericles, el gran estratega, el gran político ateniense, el gran político de la democracia. Y con este Pericles se enamoraron, parece ser que además de una forma muy arrebatada, y con este Pericles tuvo una relación muy larga. Entonces, Aspasia es una mujer, un caso muy excepcional por lo que nosotros sabemos de las mujeres en la Grecia antigua, porque parece ser que en esta relación que tuvo con Pericles formó parte también de los círculos intelectuales cercanos a este dirigente, y además fue una mujer con mucha influencia y mucha participación en la actividad política. ¿Y por qué sabemos tan poco de ella? Bueno, pues realmente, y es una pena, es una pregunta buenísima, sabemos muy poco de ella porque en general, y lamentablemente, como digo, sabemos muy poco de las mujeres en la Grecia antigua y en general en el mundo antiguo. Se suele decir, y lo sabemos, que la historia está escrita por hombres, y entonces a los hombres no les ha interesado quizá o no les ha parecido tan importante contarnos también la historia de las mujeres. De todas formas, en el caso de Aspasia ya te he dicho que es una mujer muy excepcional, debió ser una mujer muy excepcional, y también es excepcional la cantidad de información que tenemos sobre ella si la comparamos con otras mujeres que debió haber y de las que no sabemos nada. Porque lo cierto es que de Aspasia sí tenemos muchas noticias. No tenemos nada escrito por ella, tenemos noticias que se mezclan entre, diría yo, el cotilleo y la leyenda, pero sí tenemos bastantes testimonios. Podemos reconstruir un poco cómo fue esta mujer. En sentido estricto, ¿qué hechos relativos a su vida podemos decir que ocurrieron así, con un alto grado de certidumbre, y cuáles son básicamente deducciones? Pues parece que sí que son hechos históricos que más o menos tenemos confirmados, dentro de que es complicado, como te comentaba, tener mucha certeza en estos temas, pero sabemos que es una mujer que nació en Mileto. Mileto era una colonia griega que estaba en Asia Menor, en la zona de Jonia, lo que actualmente es la costa de Turquía. Debió nacer en torno al 475, 474 a.C. Sabemos que nació en una familia noble y por lo tanto debió tener acceso, algo que era bastante excepcional, a una educación esmerada. Por los testimonios que luego nos han llegado, sabemos que fue una mujer culta, cultivada, inteligente, con gran preparación. Sabemos también que probablemente en torno al año 450 a.C. llegó a Atenas, seguramente con su familia. Ella era jovencita, como te he comentado antes, y allí conoció a Pericles. Sabemos que tuvo una relación amorosa, de pareja, incluso hay fuentes que dicen que se casaron con Pericles y que vivió con él y que se mantuvo con él hasta que Pericles murió. Pericles murió en el año 429 a.C. de la famosa peste que asoló Atenas. Bueno, pues una de sus últimas víctimas fue precisamente este político. Y sabemos también, todo esto lo sabemos porque hay testimonios que corroboran y que coinciden en esto, que tras morir Pericles se volvió a casar, se casó con un comerciante que se llamaba Lisicles, y sabemos también que fue madre al menos 2 veces, tuvo un hijo con Pericles y luego tuvo un segundo hijo con esta otra pareja. Curiosamente, cuando esta segunda pareja murió también, al poco tiempo de estar juntos, quizá al año y medio, pues ya no sabemos nada más de Aspasia. Estos son un poco los datos, digamos, que con certeza con los que podemos reconstruir un poco su biografía. ¿Qué más sabemos de Aspasia? Pues ahí se mezclan, como te he comentado, multitud de testimonios, a veces contradictorios, unos elogiosos, otros en los que Aspasia es censurada. Pero bueno, en general tenemos un retrato muy diverso sobre ella, pero creo que podemos reconstruir un poco cuál era su perfil. Como te he comentado, era una mujer con una educación muy refinada, era una mujer muy inteligente, dicen también que era muy guapa. Es una mujer que dicen las fuentes que fue maestra de retórica de importantes hombres influyentes. Dicen incluso que fue maestra, fue la que instruyó en retórica a Pericles.
Sabemos, por ejemplo, otras fuentes nos cuentan que Sócrates, el gran filósofo de aquella época, iba a su casa a visitarla y eran amigos. De hecho, hay alguna fuente tardía que le llama la Sócrates femenina. ¿Qué más? Sabemos cosas. Sabemos también, nos cuenta Platón en un dial, bueno, Sócrates, ¿no? Este lo cuenta Jenofonte, nos cuentan también que los amigos del círculo intelectual de Pericles llevaban a sus mujeres a casa de Aspasia para que las mujeres la escucharan y se instruyeran. Eso es un poco el retrato que tenemos general. A este retrato se superponen, digamos, otras capas, ¿no? Sobre todo hay otra tradición, una tradición, digamos, crítica o satírica, que arranca de la comedia. Nosotros sabemos que la comedia ateniense, Aristófanes, era muy acerba, muy crítica, muy satírica. Y la versión que nos da la comedia de Aspasia es bastante distinta. Lo que nos cuenta es que era una hetera, que era, incluso hay fuentes que la llaman prostituta, incluso dicen que era una vulgar ramera. Incluso también te puedo decir que nos cuentan que regentó una especie de burdel, e incluso hay fuentes que nos dicen que le proporcionaba mujeres a los hombres del círculo, es decir, que era una especie de alcahueta. En fin, como ves, son rasgos contradictorios sobre un mismo personaje. No sé si te puedo contar porque sabemos más cosas de ella. Por ejemplo, otra cosa que sabemos, que me parece que es muy interesante, es que parece ser que fue acusada de impiedad, que era una de las acusaciones que se llevaban en aquella época. Pues mira, una acusación de impiedad es la misma que condujo a la muerte a Sócrates unos años después. Sócrates, como sabes, murió fue ejecutado, tomó la cicuta en el año 399, unos años después, precisamente porque fue acusado de impiedad. Era una acusación que en aquella época se usaba también entre enemigos políticos y que consistía en acusar a ciertos personajes de relieve, como fue el caso de Sócrates o el caso de Aspasia, de que no guardaban y no respetaban las costumbres, digamos, religiosas de la ciudad. En el caso de Aspasia sabemos que fue absuelta de este juicio. Se nos cuenta que Pericles fue al juicio y lloró desconsoladamente pidiendo, por favor, que Aspasia no fuera condenada. Y efectivamente fue considerada inocente, no le ocurrió nada, pero en esa misma época sí que sabemos que hubo otros personajes del círculo en el que Aspasia se movía, como por ejemplo el escultor Fidias, uno de los escultores más importantes de la época, o el filósofo Anaximandro, que también fueron acusados, fueron condenados y en algunos casos pasaron años de cárcel. Vamos a matizar algunas de las cuestiones que has dicho, porque has nombrado el concepto de hetera. He leído que esa figura no era la única relacionada con el trato hombre-mujer y que había como niveles y distintos nombres y clasificaciones. ¿Cómo estaba eso? Bueno, eso es curioso. A nosotros ahora, visto desde ojos modernos, nos resulta extraño, pero mira, hay un pasaje muy famoso de un orador que se llama Demóstenes que digamos que atribuye distintas funciones a las mujeres en relación con para lo que les sirven a los hombres, ¿no? Y entonces este Demóstenes nos cuenta que los atenienses tenían mujeres
mujeres para que fueran sus esposas y para que les daran hijos legítimos. Tenían también concubinas, heteras, o lo que nosotros llamaríamos hoy cortesanas, para su entretenimiento y placer en la vida cotidiana, para asistir a los banquetes. Y luego tenían también prostitutas para obtener placer sexual. Entonces, estas son un poco los 3 grados, digamos, según Demóstenes, para lo que sirve una mujer a un hombre, ¿no? La esposa, que te da hijos, la prostituta, que te ofrece placer sexual, y luego esta figura, la de la hetera, la concubina o cortesana, que es esta mujer que puede participar en reuniones donde hay hombres, algo que en el mundo ateniense era muy complicado para las esposas legítimas. Una mujer que entendemos el retrato tradicional de la hetera normalmente es una mujer que tiene una cierta educación, que puede participar, como te digo, en los banquetes, en las conversaciones masculinas, que tiene una cierta independencia. Se supone que eran mujeres más libres comparadas con lo que era habitual entre las mujeres, digamos, las esposas legítimas de los atenienses. Y incluso sabemos casos de heteras que efectivamente tenían sus propios negocios, que ganaban, eran independientes económicamente, y en algunos casos incluso que aportaban y pagaban impuestos como cualquier otro empresario, dijéramos, de la época. Entonces, la hetera, efectivamente, es verdad que casi todas, o en muchos casos, eran extranjeras, que era el caso de Aspasia, porque ya te he comentado que ella no nació en Atenas, ella vino desde la costa de Asia Menor. Y eran estas mujeres que yo creo que efectivamente tenían un grado de independencia mayor y por lo tanto eran más libres y tenían probablemente más capacidad de acceder al mundo de la intelectualidad del momento. Te lo decía porque ese aspecto me chirría bastante, porque supuestamente la mujer bien era la que estaba en casa, la que tal, pero su grado de libertad era 0. Sí. Y en cambio, una hetera, que se supone que era mal, tenía una gran libertad en comparación al menos con las otras mujeres. Y no sé, me parece un poco paradójico, ¿no? Sí, para nosotros es curioso porque, claro, hay una distancia temporal que a veces nos cuesta entender este tipo de instituciones, pero es cierto que concretamente en Atenas, porque luego si quieres podemos hablar también de eso, en otros lugares probablemente no era así o no tanto así, pero es verdad que la sociedad democrática ateniense, en esta época de la que estamos hablando, era una sociedad que tenía una distribución, digamos, de papeles, de roles sexuales, de roles genéricos muy, muy estricta. Y efectivamente las mujeres estaban para el cuidado de loikos. Las mujeres se ocupaban de lo que llamamos la economía, que en realidad en griego lo que significa es eso, la administración de la casa. Y para tener hijos, para proporcionar hijos, dicen, ¿no?, a la ciudad. Mientras que los hombres se ocupaban del espacio público. Entonces, entre estos dos espacios, que es verdad que eran, digamos, estaban muy rígidamente delimitados y separados, había este otro espacio que, como te digo, normalmente ahí confluían, en el caso de las mujeres que no eran ciudadanas, que eran extranjeras, mujeres que probablemente en muchos casos, que es lo que le pasó a Aspasia, eran vistas con una cierta precaución porque no cumplían los roles de la mujer, de la esposa legítima, desde el punto de vista, digamos, bastante conservador y reaccionario de la sociedad ateniense del momento. Aspasia creo que es un ejemplo muy claro de esa función de una hetera. Tampoco hay que idealizar a la figura de la hetera porque no tenemos mucha información, pero sí conocemos otros casos. Sabemos que había muchas mujeres extranjeras, incluso esclavas, no era el caso de Aspasia. Aspasia no era una esclava porque procedía de una familia con dinero, pero sí conocemos casos de mujeres que eran esclavas, que en una primera fase, dijéramos, se dedicaban a la prostitución en su nivel más bajo. Quiero decir más bajo lo que decía Demóstenes, ¿no?, las que simplemente servían para dar placer a los hombres, y que luego progresaron y de alguna manera consiguieron comprar un poco su libertad y establecerse, pero que debieron tener vidas muy duras. Probablemente el caso de Aspasia sería distinto porque, como estamos comentando, ya venía de una familia con dinero y una familia que le había dado una educación, pero en ese papel, digamos, un poco, quizá diría outsider, ¿no?, entre la esposa y la prostituta, que es curioso para nosotros. Sí, creo que Aspasia es una buena representación de ese tipo de mujer, de esa función, ¿no?, de las mujeres en Grecia. También he visto mucha diversidad a la hora de describir la función que ejercía Aspasia, no ya como maestra de retórica, que esa es una cuestión que sí parece más o menos clara,
sino una especie de centro que regentaba en el que, por un lado, algunas fuentes atribuyen que era una escuela de gramática para señoritas y otros llegan al extremo de decir que era simplemente un burdel. ¿Cómo es posible tal disparidad? Sí, eso es curioso. Bueno, la disparidad tiene que ver, lo que es evidente es que Aspasia debió ser una mujer, como te he comentado al principio, fascinante, extraordinaria, ocupó un lugar muy excepcional en la Atenas del momento, en el círculo de Pericles, y claro, eso la hizo blanco de elogios, pero también, claro, blanco de críticas. Primero porque se salía un poco de lo que se esperaba de una mujer. Y después porque también es cierto que pertenecía al círculo de Pericles y Pericles también tuvo muchos enemigos políticos y en muchos casos Aspasia fue utilizada para arremeter también contra Pericles, ¿no? Y, en fin, fue un El círculo... mismo Platón. Efectivamente, el propio Platón, aunque el testimonio que nos ofrece de Aspasia es un poco complicado porque no sabemos hasta qué punto lo que Platón nos cuenta de Aspasia está dicho en tono irónico o no, pero sí, efectivamente, el propio Platón arremetió contra Pericles también, contra la democracia en general, ¿no? Ateniense. Pero bueno, fuera de esto que te comento, es cierto que de todos esos testimonios contradictorios, desde el que la considera una sabia hasta el que la considera una ramera, yo creo que de ahí se pueden extraer datos claros. Como te he comentado, o sea, en varios textos se nos dice que era sofé, sabia en griego. Se nos dice que era politiqué, es decir, una mujer interesada e implicada en la actividad política. Se nos dice que era, bueno, Sócrates dice que es su dáscalos, ¿no? Su maestra. Y luego, efectivamente, lo que comentabas tú de las mujeres es un testimonio muy curioso porque en el juicio que te he comentado de la que se le acusó de impiedad, pero también se le acusó, creo que te lo he comentado, sobre que llevaba mujeres, un poco que actuaba como alcahueta casi, ¿no? Y a partir de ahí es cierto que de esa idea tenemos varios testimonios en donde se dice, por una parte, que regentaba un burdel, y otros testimonios que dicen, creo que algo te he comentado también, que tenía como un círculo en donde iban las mujeres a aprender. Entonces, bueno, ahí hay diversidad de opiniones entre la crítica, pero yo personalmente estoy con aquellos que piensan que no sería tan descabellado que efectivamente Aspasia en torno a ella generara un círculo en donde asistían mujeres a formarse o a instruirse. Tenemos que recordar aquí que Aspasia no era ateniense, venía de Mileto, de la zona de Jonia, venía de una zona en donde, por lo que nosotros sabemos, las mujeres se movían con mucha más libertad de lo que luego Aspasia encontraría en Atenas. Es una zona en la que la zona de Jonia es una zona en la que sabemos que no era inusual que las mujeres, hablamos siempre, claro, de mujeres de familias aristocráticas y con dinero, que las mujeres acudieran a la escuela incluso mezclándose con los hombres. Y sabemos también que es una zona en donde debía haber una cierta tradición de este tipo de escuelas o de círculos femeninos en donde las mujeres iban fundamentalmente a prepararse para ser buenas esposas, pero eso implicaba también pues una cierta instrucción en poesía y en otro tipo de cosas. El ejemplo más claro que conocemos de esto es Safo. Safo procedía de esta zona, como sabes, procedía de la isla de Lesbos, y nosotros sabemos que Safo tuvo ese círculo femenino en donde las mujeres iban y pasaban allí una temporada, se instruían y hablaban de poesía. Entonces, a mí personalmente no me parece descabellado que Aspasia tuviera un poco en su círculo este tipo de actividad también con mujeres. Y probablemente esto también sería uno de los motivos por los que fue objeto de crítica, de sátira y de censura. Faz mal, é tão normal ter desamor, é tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você abusou, tirou partido
puesto sobre la mesa un tema en el que me gustaría profundizar, que es has venido a decir que si en vez de nacer en Mileto hubiera nacido en Atenas, no habría sido quien fue. O sea, por el tema de la libertad que se respiraba en Mileto respecto de Atenas. Vamos a ver, no nos han vendido que Atenas era la cuna de la cultura, la democracia, la civilización y no sé cuántas cosas más. ¿No será que se flipaban un poco los atenienses? Bueno, pues igual se flipaban ellos, o sobre todo igual hemos flipado nosotros mucho con ellos, ¿no? A ver, hablar de este tema yo lo veo complicado porque es verdad que juzgar o valorar una época, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Con los ojos de la actualidad, pues claro, caemos en anacronismos y es complicado. Claro, es que estamos ahora. Claro. Difícilmente podemos ponernos en otros ojos. Efectivamente, pero si lo juzgamos con los ojos de la antigüedad, con los ojos de la modernidad, pues sí, efectivamente podríamos decir que los atenienses, desde el punto de vista de las mujeres al menos, ni eran tan guays, ni eran tan modernos, ni tan democráticos como nosotros pensábamos, ¿no? Te tengo que recordar, por ejemplo, que esa democracia ateniense que se desarrolló y se supone que llegó a su esplendor precisamente en la época de Pericles, que es una democracia que nosotros admiramos mucho como, digamos, antecesora de nuestro actual régimen político, y porque además representa un poco, ¿no?, lo que es la democracia, eso del gobierno del pueblo y la participación directa de la ciudadanía en los asuntos de la polis, de la ciudad. Pero bueno, lo cierto es que esa democracia permitía la participación de la ciudadanía, pero a un sector muy restringido de la población. ¿Qué era? Pues eran, en lo que es la cosa pública ateniense, participaban los hombres exclusivamente, mayores de edad, dependiendo de qué época podía ser mayores de 18 años o fundamentalmente mayores de 21. Es decir, estaban excluidos los esclavos, por supuesto, los metecos, que es el nombre griego para designar a los extranjeros, es decir, a todo aquel que no tiene la ciudadanía ateniense. Aspasia, por ejemplo, sería una extranjera, sería una meteca. Uh-huh. Y luego, por supuesto, las mujeres. Las mujeres no asistían a la asamblea, las mujeres no podían dar discursos. Cuando una mujer quería poner un pleito en algún proceso judicial, tenía que ir siempre representada por un hombre, ya fuera su padre, ya fuera su esposo si estaba casada, ya fuera su hermano o su hijo. En fin, realmente las mujeres, como otros colectivos sociales en aquel momento, no participaban de la democracia. Desde ese punto de vista, pues no era una democracia total. Ahora, como te decía, eso pues lo juzgamos desde nuestro punto de vista. En ese momento social, pues era lo que había. Como te he comentado, es que la separación por géneros, por rol de papeles sociales por géneros era muy estricta y estaba absolutamente clara. Las mujeres no participaban en la vida pública. Eso no significa, obviamente, que hubiera mujeres que fueran a los rituales religiosos, pero fíjate, curiosamente, cuanto más, digamos, dinero tuvieran o cuanto más pertenecieran a la élite social, realmente es muy probable pensar que estarían más limitadas todavía en sus movimientos, ¿no? Porque tenían esclavos y tenían sirvientes que harían los trabajos por ella, que irían al mercado por ellas, y ellas realmente es muy probable que salieran muy poquito de casa. ¿Cómo pudo afectar a Aspasia la guerra de Samos y Mileto? Bueno, ese tema también es muy interesante y también tenemos varios testimonios. Bueno, aquí la situación fue la siguiente. En torno al año 440, Mileto, que como ya sabemos es el lugar donde Aspasia nació, que era una colonia griega en Turquía, bueno, en la actual Turquía, tenía conflictos con Samos, que era una isla cercana, se disputaban, digamos, la administración de una ciudad cercana. Y como no se ponían de acuerdo, pues Mileto llamó en su ayuda a Atenas, que como sabemos era un poco la potencia de la época, ¿no? Un poco la potencia imperialista a la que todos acudían cuando había algún problema. Y Atenas decidió ayudar a Mileto, apercibió, dijéramos así, a Samos. Samos se revolvió y entraron en guerra y estuvieron pues casi un año en guerra, al final de la cual, obviamente, Atenas tenía mucha más potencia militar, venció y prácticamente la ciudad de Samos quedó completamente destruida.
Lo que las fuentes nos cuentan es que Pericles tomó la decisión de atacar Samos precisamente por consejo de Aspasia, porque Aspasia estaba apoyando y estaba un poco intercediendo por su ciudad natal, por Mileto. Entonces, bueno, no sabemos muy bien, evidentemente, cuánto hay de que la guerra ocurrió, es cierto. No sabemos cuánto hay de cierto en la influencia de Aspasia en esa decisión, pero bueno, creo que es muy significativo para que veamos hasta qué punto los antiguos le atribuían un poder político y una implicación política a esta mujer en los sucesos. Hay otro tema que también creo que demuestra esa capacidad y esa influencia que tuvo Aspasia en el terreno, digamos, político, incluso militar. Hay otras fuentes que también nos dicen que Aspasia fue una de las culpables de la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso sí es muy interesante también. La guerra del Peloponeso, como sabes, es esa guerra que enfrentó a Atenas con Esparta, ¿no? Fue una guerra civil entre griegos a las dos grandes potencias, que eran Atenas y Esparta. Un poquito antes de que esa guerra empezara, hubo un conflicto con Mégara, que era una ciudad que estaba cerca de Atenas, pero que era, digamos, aliada de Esparta. El conflicto fue que, bueno, pues que Pericles lanzó un decreto en el que hizo como un bloqueo económico a Mégara y entonces prohibió que tanto Atenas como sus aliados comerciaran con Mégara. No sabemos muy bien los motivos, pero lo que las fuentes nos cuentan es que todo esto vino por un conflicto que hubo en torno a Aspasia, porque se contaba que dos tipos de Mégara habían ido al burdel de Aspasia y se habían llevado a dos de las chicas de Aspasia. Y entonces, un poco en venganza de Aspasia por esta acción, fue por lo que Aspasia convenció a Pericles para que decretara este bloqueo económico contra Mégara. Claro, la relación de esto con la guerra del Peloponeso es que Mégara después pidió ayuda a Esparta, que era digamos, su potencia aliada, y bueno, años después desembocó esta rivalidad en la guerra. Evidentemente, la intervención de Aspasia aquí probablemente es legendaria, no tiene nada que ver con los motivos reales de la guerra, pero creo una vez más que demuestra, bueno, pues esa capacidad de influencia y ese poder que los ciudadanos de la época y los escritores de la época atribuían a esta mujer. Eso te iba a decir porque me está dando la sensación de que cada vez que nos llega algún comentario relacionado con Aspasia es un comentario venenoso. Luego eso me hace pensar que tal vez era realmente muy importante y que ese veneno provenía precisamente de ahí, de esa importancia y de ese odio que generaba que una mujer se le subiera a las barbas de esos eruditos señores que regían el porvenir de Atenas. Efectivamente, por eso te digo que incluso los testimonios, digamos, contra ella, los testimonios negativos, aún sin poder tener mucha capacidad para comprobar en la documentación que tenemos, lo que sí que demuestran es lo que tú estás diciendo, que fue una mujer muy importante, de armas tomar probablemente, y una mujer que ponía sus opiniones sobre la mesa. Y que probablemente, claro, es cierto que debió tener una influencia sobre Pericles y no solo sobre Pericles, sino sobre las decisiones que en ese círculo se tomaban. Fíjate, es curioso porque a Aspasia en algún texto también se la compara con Ónfale. Ónfale es una figura de la mitología griega que, bueno, brevemente te comento que por unas circunstancias ella heredó el reino de su marido, ella era reina de Liria, es una figura mitológica, en principio no tiene realidad histórica. Pero bueno, lo interesante es que siendo ella la reina, porque había muerto su marido, ella compra como esclavo a Heracles, ¿no? A Hércules, el gran héroe mitológico. Y se nos cuenta que se hicieron amantes, esta Ónfale y Heracles, y entonces un poco como para disimular, pues entonces él se disfrazaba de mujer y ella se disfrazaba con los atributos de Heracles, que eran la piel del león y el garrote, ¿no? Los atributos masculinos, y de hecho esa representación de Heracles con vestido de mujer y tejiendo, que era la actividad propia de las mujeres, y Ónfale, sin embargo, vestida con los atributos del héroe, ha pasado luego a la posteridad, incluso la vemos en pintura en el siglo XIX. Es decir, en la representación un poco de la mujer, el intercambio de papeles, ¿no? La mujer poderosa
que ejerce, digamos, los atributos masculinos frente al hombre femenino, ¿no? Que se recluye en el hogar. La comparación de Aspasia con esta figura mitológica es interesante también, porque nos habla efectivamente de una mujer que asumía decisiones y que tenía poder y capacidad de influencia sobre su pareja y sobre el círculo masculino en el que se movía. Más allá de la obvia injusticia que subyace en todo esto, y vistas las pocas mujeres que han trascendido de aquella época y siglos posteriores, entiendo que para que ella trascendiera, para que Aspasia trascendiera, aunque sea de una forma tan limitada como nos ha llegado, su relevancia histórica debe ser monumental. O en estas cosas influye el azar, o tiene que ver con el hecho de que esté detrás de un hombre. Bueno, en el caso de Aspasia, evidentemente la conocemos y tenemos noticias suyas por su relación con Pericles. Y probablemente eso ha sido lo que no sabemos. Si no hubiera tenido esa relación, no hubiera accedido a esos círculos de poder. De hecho, sabemos que después se casó, como he comentado al comienzo, con otro, cuando Pericles murió, se casó. Claro, para una mujer era muy complicado ser viuda sin tener un hombre que te protegiera. De hecho, hay algunas fuentes que lo que nos cuentan es que el propio Pericles, cuando vio que estaba muriendo, le buscó, digamos, otro marido para que alguien cuidara de ella después de muerto él. Bueno, pues lo que te quería comentar es que cuando ella se vuelve a casar con Lisicles, con la mala suerte de que este Lisicles muere en muy poquito tiempo. Y ya desde entonces ya no sabemos nada más de Aspasia, no sabemos cómo fue su vida el resto del tiempo, es decir, al no estar ya vinculada a ningún varón conocido, pues ya no hemos vuelto a saber nada de ella. En lo que tú comentabas, si todo esto tiene que ver el azar, pues yo creo que efectivamente y evidentemente no es por azar. Como te he comentado también antes, la historia, ya lo sabemos, la escriben los hombres, y el canon, dijéramos, de hechos históricos que han pasado a la posteridad, el canon de grandes personajes que ha pasado a la posteridad, es un canon fundamentalmente masculino. A estas alturas creo que ya todos reconocemos que la historia, esa historia escrita por hombres, ha silenciado a las mujeres, y de vez en cuando podemos atisbar a algunas de estas grandes mujeres que han existido en la historia, o en concreto en el mundo antiguo y en la Grecia antigua, por estos pequeños, digamos, testimonios y por estos pequeños retazos, como es el caso de Aspasia. Pero probablemente habría muchas grandes mujeres de las que no sabemos nada, que la historia ha borrado. Pero obviamente no es el azar, hay una selección que se hace con unos criterios. ¿Su caso es comparable con el de Hipatía de Alejandría? Bueno, sí, efectivamente. Hipatía es otra de esas grandes mujeres de las que nos han llegado noticia. Es comparable en lo que tiene que ver con que son mujeres que debieron ser grandes, muy grandes mujeres muy influyentes. No es comparable en el sentido de que Hipatía ya vivió muchos siglos después. Hipatía, como sabemos, está a caballo entre el siglo IV, V después de Cristo. Y obviamente en esa época probablemente la situación de la mujer habría cambiado. De hecho, nosotros sabemos que desde época helenística las mujeres tienen un mayor acceso a la educación, tienen un mayor acceso al espacio público. En cualquier caso, si hay una cosa que es comparable, Hipatía, según nos cuentan las fuentes,
fue una experta científica, una gran filósofa que nos dice en los textos que superó con creces a todos los hombres filósofos de su época. Se nos cuenta también que recibía visitantes de todas partes del mundo de aquel entonces que iban a sus clases a escucharla. Es decir, fue la cabeza de la escuela neoplatónica del momento y fue una cabeza importantísima y sin embargo no nos ha llegado nada de lo escrito por ella, no nos ha llegado ninguna obra. En ese sentido es otro ejemplo de mujer de alguna manera silenciada o marginada del canon y marginada de la tradición. Y no ha sido la primera ni la última, me temo. Bueno, pues no. Realmente antes hablábamos de la situación de la mujer en Atenas democrática. Te comentaba que una mujer todo lo que quería hacer en la esfera pública tenía que ser siempre a través de un varón, pero es que realmente esa es una situación que hemos vivido hasta hace muy poquito tiempo. Te comentaba que bueno, las mujeres no participaban en Atenas en la asamblea ni en la cosa pública, pero hay que recordar que, por ejemplo, la lucha por el voto femenino y la obtención del sufragio femenino es algo muy, muy, muy reciente. Entonces, claro, durante muchos siglos de historia escrita por hombres, durante muchos siglos de sociedad patriarcal, pues las mujeres, claro, han estado silenciadas, apartadas, marginadas, fuera del espacio público, fuera del río de la historia, y eso pasa ahora, no solo pasa con Grecia. Por ejemplo, el caso de María de la O, que hemos escuchado al inicio del programa en la colaboración de Ana Olabriga. Efectivamente, de hecho ahora una de las cosas muy importantes que está ocurriendo en las últimas décadas es que, claro, se está haciendo un esfuerzo de recuperación de todas esas voces de mujeres importantísimas a lo largo de la historia. En nuestro propio caso en España, como sabes, en los últimos años se está haciendo un trabajo buenísimo en recuperar a las grandes escritoras, pero no te digo de hace siglos, de nuestro siglo XX, ¿no? De la época de los años 20, 30, 40, 50 españoles, que hicieron aportaciones fundamentales, pero no están en los libros de texto. Y ahora sí, yo creo que en eso... Creo que en parte la incorporación masiva de las mujeres que nos hemos incorporado al mundo, digamos, de la academia y al mundo de la investigación está haciendo que empecemos a reivindicar también los hombres. Muchos hombres lo hacen, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí que ha tenido que ver con esa incorporación de las mujeres al mundo académico que está haciendo que reivindiquemos y que nos detengamos en estudiar a este tipo de figuras, ¿no? Y estudiar un poco la condición real de la mujer en las distintas épocas. Yo te puedo decir que en el caso de mi área, que es la filología clásica y la filología griega, los estudios de género y los estudios sobre la mujer que se están desarrollando en los últimos 20 y 30 años están siendo fundamentales, no solo para rescatar estas figuras, ¿no? Como Aspasia, para rescatar los textos de las pocas mujeres literatas que nos quedan de la antigüedad, ¿no? Safo y alguna más, sino también para tener una visión del mundo antiguo mucho más equilibrada y mucho más completa. Eso creo que es muy importante. Parece claro que se está pidiendo a gritos una reparación histórica. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, pues como te he dicho, investigando y recuperando estas voces, estos testimonios femeninos que han sido, digamos, silenciados o que son desconocidos. Por una parte, recuperarlos, claro, desde, digamos, la investigación, pero fundamentalmente también es un paso importantísimo divulgándolos, dándolos a conocer, porque son ejemplos para todos, para los hombres y para las mujeres, pero sobre todo son ejemplos para las mujeres, que tengan referencia de que existieron mujeres que intervinieron en política, mujeres que escribieron y mujeres fuertes y poderosas. Y luego también yo creo que es muy importante, en el caso del mundo antiguo y de la literatura griega al que yo me dedico, poder reinterpretar los textos y los testimonios que tenemos desde los ojos también de las mujeres. Y una cosa esencial es estudiar y aprender a identificar todos los tópicos misóginos que heredamos y que todavía están presentes, que se generaron en Grecia y que pasaron por el cristianismo y todavía están presentes en nuestra sociedad y en nuestro mundo occidental. Porque solamente si conocemos esos tópicos, cómo se originaron, en qué contextos, y somos capaces de identificarlos, vamos a ser capaces, digamos, de no caer en ellos y de superarlos, que en definitiva lo que me imagino todos trabajamos porque estas injusticias que han
vivieron o que han vivido las mujeres a lo largo de la historia, desde Grecia hasta casi ahora, pues que en el futuro no se repitan. Muy bien, Alicia, muchas gracias por recibirnos al Disfraz de Polifemo en tu despacho. Y bueno, a ver si alguna otra vez hablamos de esas otras mujeres que me temo que hay unas cuantas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido un rato muy agradable. Ven aquí. Aunque tuvo éxito y popularidad entre la comunidad afroamericana en la década de 1930 y 1940, Rosetta Tharpe, más conocida como Sister Rosetta Tharpe, le tocó vivir en una sociedad que le plantó grandes barreras por ser mujer y, además, negra. Rosetta Tharpe fue una destacada cantante de gospel y precursora del rock and roll. Ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos, fue sobresaliente y virtuosa con la guitarra y su voz. Comenzó a tocar desde muy joven en su iglesia en Arkansas, donde sus padres eran cantantes de gospel. Se convirtió en la primera gran estrella de la música gospel en los años 30 y es conocida como Original Soul Sister y la madre del rock and roll. Su forma de tocar la guitarra influyó de forma decisiva en músicos como Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley o Jerry Lee Lewis. Pero en una época en la que la mayoría de los músicos eran hombres blancos, era difícil para una mujer negra ser tomada en serio como artista. Además, como artista de gospel que comenzó a fusionar elementos del blues y el jazz en su música, Tharpe enfrentó la crítica de algunos sectores religiosos que consideraban su música como sensual o mundana. Pese a todo, en la década de 1940 se convirtió en una de las primeras artistas en incorporar elementos del rock and roll en su música. Tharpe se conectó a una guitarra eléctrica a fines de la década de 1930 y se convirtió en una estrella de rock antes de que los hombres considerados como los pioneros del rock and roll soñaran siquiera con hacerlo. Las impactantes imágenes de su actuación en una estación de tren de Manchester en 1964, retransmitida en directo por televisión, son hoy en día uno de los iconos más potentes de la historia del rock. Y con That's All, grabación de 1938, que en realidad sería la primera grabación de la historia del rock and roll, despedimos este episodio de El Disfraz de Polifemo. Estuvo ante el micro Juan Carlos García. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Every day of our lives, and that's all. Now, when you see folks jump from this or that, they don't know where in the devil they're at, and that's all. That's all. They got to have more love, more understanding every day of their lives. I tell you, that's all. Slow it down, slow it down.
one another and think they're doing swell. And all they want is your money. And you can go to... And that's all.